Es un privilegio, una bendición nuevamente en esta hora y en este día tan especial, poder nuevamente tener el privilegio de encontrarnos con todos ustedes, donde quiera que nos miren, donde quiera que usted esté, que Dios le pueda bendecir. Quisiéramos en esta hora agradecer primero que todo a Dios, que es el que permite que aún en esta adversidad existan medios para seguir trabajando en la predicación de la palabra. Queremos agradecerle por su sintonía y que Dios pueda bendecirle a través del ratito que vamos a estar juntos y sobre todo que pueda ser de mucha bendición la palabra de Dios que usted va a escuchar a través del Ministerio La Verdad Presente en Costa Rica, donde usted en Facebook nos puede contactar y puede obtener la información. También tenemos el teléfono 8314-7619 en YouTube para que también usted nos pueda contactar. Quisiéramos manifestar nuestro agradecimiento nuevamente y que Dios nos pueda bendecir en este momento tan especial, en esta hora tan difícil para el mundo. Sin embargo, todas estas cosas, amigos, amigas, hermanos y hermanas, son situaciones que anticipadamente la Escritura, por labios del Señor Jesús, especialmente en los Evangelios, anticipó que todo esto marcaría o indicaría que su venida estaría muy cerca por segunda vez a la tierra. Puede ser que seamos diferentes en términos de raza, posición social, cultura, opiniones políticas, apariencia física, peso y edad. Pero todos somos pecadores. Y aparte de Cristo, todos estamos muertos, esclavizados por el mundo y condenados bajo la ira de Dios. La muerte es un fenómeno que desde tiempos inmemorables nos ha intrigado y atemorizado a la vez. Casi cada cultura, antigua o moderna, celebra cultos a los muertos o los recuerda por medio de monumentos o celebraciones. Quizá porque representa un camino desconocido, empleamos símbolos para referirnos a ella. El Día de los Muertos en México, por ejemplo, utiliza como símbolos calaveras, coronas, guirnaldas de papel y flores de seda, velas, dulces y panes que se ofrecen a los difuntos en altares caseros o en algún cementerio. Aunque los que visitan México resultan fascinados por la curiosa mezcla de elementos prehispánicos y católicos, celebraciones similares ocurrían en el antiguo Egipto. Y otras versiones de la costumbre persisten en países como los Estados Unidos, en su Día de Memorias, Memorial Day, de fines de mayo, y el Halloween a fines de noviembre. La muerte, ya sea recordada por ritos o símbolos, es un tema que nos persigue, nos sacude, nos despierta la curiosidad y siempre nos aterra. ¿Cuál es su significado y cuál es su solución? La Biblia se refiere a la muerte en muchas ocasiones. Desde la primera muerte registrada, la de Abel en Génesis capítulo 4, hasta la última promesa de vida eterna en el Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. Pero en la Biblia, la muerte y la vida van tan ligadas inseparablemente a la relación entre los seres humanos y Dios. Adán y Eva pecaron, y por lo tanto vino la muerte a los hombres. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 17, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21. La muerte es el pecado, la muerte es la paga del pecado, Romanos 6, 23. Y el pecado es la transgresión de la ley, primera de Juan 3, 4. Por ser la muerte el resultado de nuestra separación de Dios, el mayor enemigo del ser humano no es la muerte, sino lo que causa la separación. Un pasaje que ilustra esta conexión entre la muerte física y la muerte espiritual es el texto de Efesios capítulo 2, versículo 4, 5 y 6, que dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué impresionante pensamiento en relación a un tema que está, como dice esta historia pequeñita, este relato,
está prácticamente ahora en todos los hogares y en todo el planeta, el asunto de la muerte. Sin embargo, nosotros donde estamos más preocupados es qué va a seguir después de la muerte, porque nadie es eterno, todo ser humano va a llegar a morir. Agradecemos a Dios porque la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús hay promesa de vida eterna. Queremos en esta hora nuevamente agradecerles a todos ustedes, saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo, amigos y familiares, y que juntos en esta hora podamos explorar ya directamente la Biblia para que el tema de esta oportunidad sea de bendición para usted. Donde quiera que usted esté, que Dios le bendiga. Muy bien, vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Nunca se debe abrir la Biblia, apreciado amigo, hermano, no importa de qué religión sea usted. Siempre que vaya a abrir la Biblia, eleve una oración, una plegaria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor nuevamente por la vida, Señor, que nos das en este día. Ya tristemente hay miles de personas que han bajado a la sepultura, otros que posiblemente van a bajar. Y sin embargo, Señor, nosotros en esta hora queremos agradecerte por este maravilloso don de la vida. Solo una vida tenemos y tenemos que aprovecharla. Y queremos, Señor, pedirte en esta oportunidad que nos ayudes para que nuestra existencia, Señor, tenga un propósito exitoso, un propósito de bendición y de beneficio, no solo para los seres humanos con que nos relacionamos, sino, Señor, podamos expresar en nuestra vida esa imagen que originalmente nos diste en el Edén, esa imagen de eternidad, donde nos creaste a imagen y semejanza de un Dios perfecto. Tu palabra dice que el ser humano fue hecho en el libro de Efesios de antemano para andar en buenas obras porque somos hechura suya. Y queremos en esta hora pedirle que podamos fusionar nuestra mente con la eternidad a través de este oráculo divino, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Que juntos podamos explorar este libro santo y encontrar, Señor, respuesta a muchas inquietudes, dudas, aún problemas y dificultades que la humanidad está viviendo en este tiempo y que tú puedas traer, Señor, esperanza, puedas traer alivio y sobre todo tranquilidad a la vida de todos los seres humanos. Bendícenos en esta hora y que la presencia de tu Santo Espíritu pueda estar, Señor, en este lugar donde estamos nosotros y también con los que están viendo este programa. Y bendice a todos los hermanos que a través de los medios de comunicación trabajan para que nosotros podamos compartir con nuestros hermanos y amigos, Señor, un mensaje de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, en el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 17, dice la palabra de Dios, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, conocemos esta historia bien clara. Adán se le advirtió y a Eva que podía comer de cualquier árbol que fue colocado en el huerto, en el paraíso de Dios, pero en este versículo dice que el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él. Consecuencia de esta desobediencia, en el libro de Romanos, el capítulo 6, el versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El momento que Adán y Eva desobedecen, la mayoría de nosotros conocemos y sabemos que la muerte entró al planeta Tierra. Más todas las situaciones que enfrentamos los seres humanos durante casi ya más de 6,000 años de pecado. Entonces, la muerte es consecuencia ¿de qué? Bueno, lo primero que hizo Eva fue desobedecer. La desobediencia es algo, es un tema muy delicado porque siempre que hay desobediencia en algo, siempre hermano y amigo, siempre van a haber consecuencias. La desobediencia, en este caso, Dios le había dicho a Eva, no toquen ese árbol, no coman, y ellos desobedecieron. Si nos pudiéramos a pensar cuál mandamiento de los 10 mandamientos transgredió Eva y Adán, podríamos pensar en el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. A Eva le pareció poco desafiar a Dios y desobedecerle. Y lamentablemente ella incurrió en desobediencia a Dios, rebelión abierta. Y de ahí para allá se vino todo lo que en el planeta estamos viviendo los seres humanos. Y finalmente lo más triste es
No era el plan de Dios que el ser humano bajara a la sepultura. Sin embargo, la Biblia menciona que la paga del pecado es la muerte. En Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 14, el apóstol Pablo nos menciona lo siguiente. Primera de Timoteo 2:14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dice la palabra de Dios que la que fue engañada fue Eva, no Adán. Qué interesante, ¿verdad? Eva fue engañada. La historia registra que cuando Eva peca, va y le ofrece la fruta a Adán. Y es tanta la insistencia que lo sofoca de tal manera, lo presiona y lo presiona, que finalmente Adán es como cuando alguien le pide algo y le pide y usted no y no y no. Y es tanta la insistencia que usted termina diciendo, bueno, vaya y cójala, bueno, ve a ver qué hace. O sea, la persona cede de tanta presión. Finalmente, por eso la Biblia dice que la que fue engañada fue Eva, no fue Adán. Inclusive el apóstol Pablo, por aquí hay un versículo, creo que es 2 Corintios, capítulo 11. Vea qué interesante porque el mismo Pablo lo menciona en 2 Corintios, versículo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuevamente Pablo nos reafirma que la que fue engañada fue Eva, no menciona a Adán. Y es interesante porque, bueno, los tres fueron castigados, la serpiente, la mujer fueron castigados y nosotros recibimos consecuencias. Pero sí me interesa o nos interesa en este momento es saber de que esta palabra engaño o engañada aparece muchas veces en la Biblia. Es una palabra que hay que ponerle mucha atención. Y nosotros en nuestro ministerio que tenemos aquí, el Ministerio de la Verdad Presente en Costa Rica, nuestra misión, nuestro trabajo es de que usted pueda ir a la Biblia, pueda ir a la Escritura, a estudiar la Escritura. Es un tiempo donde al estar en nuestros hogares tenemos la oportunidad no solo de estar más en conjunto con familia, sino en volver a revisar ese libro que está olvidado, ese libro que está abierto ahí en el Salmo 23, para volver a la Escritura y mencionar que nuestro trabajo es de que usted pueda volver a estudiar la Escritura, pero individualmente, personalmente, no dependiendo tanto de una iglesia, un sistema religioso o de un líder religioso. Sí, muchos de ellos son importantes, pero lo más importante es que usted pueda estudiarla personalmente. Y dentro de esto debemos de tratar de recuperar algo que los seres humanos hemos perdido, y se lo voy a explicar de la siguiente manera rápidamente. Muchos de nosotros cuando nacimos no escogimos religión, o sea, ya veníamos con una religión impuesta, éramos o fuimos católicos. Nunca se nos preguntó si queríamos ser católicos. Dentro del sistema religioso que usted ha nacido y en el país en que usted ha nacido, generalmente usted ya nace con todo hecho. Entonces, el ser humano ha perdido dos cosas muy importantes que hemos de tratar de recuperar los seres humanos, que es la libertad civil y la libertad religiosa. Libertad civil y libertad religiosa. Esto es tratar de recuperar nuestra humanidad, nuestra parte de seres libres creados a imagen y semejanza de Dios. Y estos derechos son inalienables, o sea, no se negocian, vienen inherentes en nosotros. Esta palabra inalienable dice que es cuando no se puede enajenar. Eso es lo que resume el diccionario. Esa palabra inalienable, no se puede enajenar. Y la palabra enajenar nos da otra connotación. Dice, cuando usted pasa o transmite el dominio de una cosa a otro, cuando usted depende de una persona, cuando usted mismo lo puede hacer. Y es algo que muy diplomáticamente los sistemas religiosos le han quitado al ser humano. El derecho de expresarse, de pensar y de estudiar por sí mismo y revisar si lo que está estudiando, creyendo o lo que le impusieron es correcto. Entonces es un derecho que tenemos nosotros. Y dice también esta definición es sacar a uno fuera de sí. Es cuando usted está ahí y sabe que están diciendo y a usted no le parece, no lo entiende o no cree que sea así. Lo sacan y no puede usted explicar y no sabe cómo.
¿Por qué? Porque usted no estudia, porque no conoce, porque no sabe. Entonces hay personas que, o está lo contrario, cuando la persona sabe y quiere manifestar que lo que están diciendo es incorrecto, entonces le dicen se calla y si no le gusta, se va. Así de sencillo es esto. Claro, en una forma más diplomática. Otra definición es desposeerse y privarse de algo. Hermano y hermana, Dios le dio derecho a usted de libertad de conciencia y de expresión. A usted no tiene por qué tenerle miedo a ningún ser humano. Jesús le dijo, no, usted no debe temer al que mata el cuerpo. Usted tiene que temerle al que puede destruir su alma y su cuerpo en el infierno. Ese que hay que temerle. Pero sin embargo, oímos y decimos y escuchamos y oímos, y muchas veces lo que hacemos es el pecado de omisión. Nos quedamos callados, consentimos. Y el pecado de omisión, déjeme decirle que es la mayor hostilidad contra el gobierno de Dios. Porque es más fácil conocer a un enemigo declarado que a uno que es neutral, que no se define qué va a hacer. Entonces, nos han desposeído ese derecho. Y finalmente dice, dice apartarse del trato con una persona. Es cuando a usted le dicen, no, eso no es así, usted no entiende y no es como usted piensa. O sea, lo separan a usted de Dios y de la Biblia. Es lo que el sistema dice y no lo que está escrito. Y es como lo interpretan y no como usted piensa. Entonces, dentro de esto, como ministerio, la verdad presente, tratamos de que usted pueda entender que usted tiene esos derechos que son inalienables, que no son negociables y que el Creador se los puso cuando lo hizo imagen y semejanza suya. De hecho, que Jesús tuvo que lidiar mucho con los líderes, no solo gubernamentales, sino religiosos en su tiempo. Y en este tiempo que estamos viviendo, valga la redundancia, hermano y hermana, que usted pueda ser libre, que no pueda, o sea, que no se deje dominar, no se deje dominar por sistemas, por gobiernos como está el mundo. Dios es el ser el que tiene todo el poder en el planeta para guardarlo, protegerlo y librarlo de todo. Pero necesitamos regresar a Dios y regresar a su palabra. Eso es lo que necesitamos. Para eso cuando Jesús vino a este mundo fue eso. A sacar a toda esta gente judía de un sistema religioso que en el tiempo de él estaba corrupto. De hecho, que véalo así, en el tiempo de él ellos mismos lo mataron. Y el pueblo fue engañado. Por eso cuando a Eva le engañaron, el pueblo fue engañado y el pueblo, ahí usted lo ha visto en la película, dijeron cuando Pilato le dijo, he de crucificar a vuestro rey. ¿Y qué dijeron ellos? No tenemos rey sino a César, crucifícalo, está ahí. Eso dijeron ellos. Entonces, ahí vemos donde las masas y los gobiernos están quitándole al ser humano esos derechos, ese derecho que es la libertad civil y la libertad religiosa. De hecho, que cuando tengamos oportunidad, vamos a ver que la grandeza de Estados Unidos cuando salió como nación y hasta donde haya alcanzado su éxito, es porque en esa nación hay libertad civil y libertad religiosa, hasta donde todavía se ha podido manejar. Muy bien, hablamos de que la paga del pecado es la muerte. Y dentro de lo que es la muerte llega por accidentes, por enfermedades y por muchas razones. Esta palabra enfermedad la define la Escritura en la concordancia atrás como dolencia, malo y plaga. Ve que interesante, 3 definiciones que le da a la palabra enfermedad la concordancia de las Biblias, las Biblias que tienen concordancia. Dice que le da como definición dolencia, malo y plaga. En el Antiguo Testamento aparece esta palabra enfermedad 12 veces y en el Nuevo aparece 15 veces la palabra enfermedad. Y la palabra enfermo aparece 10 en el Antiguo Testamento y 15 en el Nuevo Testamento. Es interesante porque en Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 27, Segunda de Reyes capítulo 15, versículo 27, la Escritura nos dice lo siguiente. Primera de Reyes 15, 27, la Escritura nos dice lo siguiente. Ya lo vamos a leer aquí. Por aquí tenía el texto, ya se lo voy a dar. Ya se lo vamos a dar. Vamos a ver. Reyes, ya se lo doy. Dame un segundito, se me quedó por aquí. Ya se lo vamos a ver. Nos menciona este versículo, por aquí se me perdió, bueno, por aquí lo tenía,
nos menciona que ya en el tiempo de los reyes de Israel apareció la lepra en un general que se llamaba Naamán el leproso. Y la historia de esta nos registra en este versículo, ahorita se los voy a dar, ya se los voy a dar. En este versículo nos registra lo siguiente, que esta enfermedad, la lepra, que apareció ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue un proceso, o sea, la lepra en la persona es un proceso infeccioso crónico, ocasionado por el bacilo de Hansen, que se presenta en forma de manchas blancas con pérdida o sensibilidad. Y qué interesante, porque menciona la escritura, esta enfermedad de la lepra venía de los cerdos, producida por el cisterio de la tenia común. Vea qué interesante, la lepra en el tiempo de Naamán nos menciona la escritura que era una enfermedad que era producido por los cerdos en la escritura, y menciona que el cerdo la producía, era producida en el cisterio de la tenia común. Esta palabrita cisterio dice que es una larva en algunos animales, en sus músculos, y que si es ingerida por el hombre, se va al sistema intestinal. Vea qué delicado esto, porque menciona la escritura aquí, menciona la escritura que este cisterio que tiene el cerdo, que es algo que se desarrolla en el animal, se va este gusano o esta larva se va al intestino del hombre. Y menciona la palabra tenia, dice la definición que la lepra era producido por el cisterio de la tenia común del animal. Y la tenia es un gusano platelminto intestinal de color blanco. Qué interesante, ¿verdad? Porque cuando nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que ya el consumo de animales, vea qué interesante, el consumo de animales estaba pues prácticamente trayendo al ser humano, al comer esa carne, estaba trayendo enfermedades, plagas, como la lepra. Entonces podemos ver desde aquí que ya en el Antiguo Testamento aparecen lo que se llaman las infecciones, plagas, y podríamos decir enfermedades que eran casi incurables. De hecho, que a la lepra se le llamaba el dedo de Dios, porque los judíos decían que esto venía directamente como castigo de Dios, decían ellos. Entonces se le llamaba el dedo de Dios a esto. Y vamos a mencionar que a través de la historia, la enfermedad ha venido avanzando conforme el ser humano ha existido en el planeta. El versículo que teníamos estábamos en Reyes 5, del 1 al 27. Estaba ese versículo, vamos a ver si lo encontramos así por aquí. Vamos a ir al libro de Reyes para buscar este versículo, un momentito para aprovechar de una vez. Segunda de Reyes 5, versículo 27 dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. Entonces, aquí ya en el Antiguo Testamento vemos donde esta enfermedad de la lepra o esta plaga, podríamos decir, aparece en la Escritura. Y quisiéramos mencionar de que, insistimos, casi lo que manejamos ahora, pandemias, epidemias, viene del consumo de animales. Los animales, cuando el ser humano mata un animal y se lo come, dependiendo de la especie, trae enfermedades al planeta. Yo quisiera leerles, para que ustedes tengan una información así por encima, que este asunto de las pestes, las plagas y todo eso, vienen casi desde el tiempo de Cristo ya en una forma acelerada. En el año 165 a 180 estuvo la peste antonina, donde causó la muerte de 5 millones de personas,
Inclusive el emperador de aquel tiempo, en el año 169, Lucivero murió de esta peste antonina. Se llamaba peste antonina porque era de la dinastía de esta gente de los Césares romanos. En el año 541 al 750 apareció la peste de Justiniano. Es una plaga histórica. ¿Sabe por qué históricas? Porque cobró la vida de 50 millones de personas. Esta peste de Justiniano, se cree que en aquel tiempo cobró la vida del 13% de toda la población mundial, 50 millones de personas. Para el año 735 al año 737 apareció la viruela japonesa, cobrando la vida de 1 millón de personas. En el año de 1300, 1400, la peste negra. ¿Sabes o has escuchado cuánta gente murió con la peste negra? Murieron 200 millones de personas. Óigame, 200 millones de personas murieron en aquel tiempo con la peste negra. En el año 1300, 1400. Impresionante, ¿verdad? 200 millones de personas. En el año 520 apareció la viruela. Esta viruela cobró 56 millones de personas. En el año de 1817 a 1923 apareció el cólera, cobrando también millones de vidas de personas. En el año de 1800 apareció la fiebre amarilla. En el año 1855 apareció se titula así, o nombre le pusieron así, la tercera peste, donde murieron 10 millones de personas. Y vea, yo estoy leyendo esto porque es bastante, y cuando veo lo que apenas está muriendo actualmente, es nada lo que está pasando en el planeta con la cantidad de personas que hay en el planeta. Si esta pandemia que tenemos actualmente tuviera un porcentaje de un 13, un 15, un 20% y fuera más, imagínense cuántos millones de millones faltarían por morir. Por eso de la urgencia estamos insistiendo de que el ser humano se vuelva a Dios, porque la historia es contundente. Sigo leyendo. De 1918 a 1919, la peste española mató en 7 meses 50 millones de seres humanos e infestó a más de 500 millones en el planeta. La peste española. Inclusive Estados Unidos, toda la gente que se involucraba en esta, trataron de evitar los noticieros y todo porque la gente estaba asustada. O sea, la gente estaba aterrorizada con esta famosa peste española. Entonces no querían aterrorizar más a la gente. Hubieron conflictos hasta en los medios de comunicación. Después apareció en el año 1957, 1968, la gripe asiática, que cobró la vida de 1.1 millón de personas. Después apareció en el año 1981 el famoso SIDA. El SIDA. ¿Sabes que el SIDA ha cobrado la vida de más de 40 millones de personas? Por eso nosotros luchamos contra la homosexualidad especialmente. Porque los más responsables de esto son esa gente que tienen esa mala conducta, esa desobediencia hacia Dios en el asunto de los asuntos en cuanto a estar dos hombres juntos. Dios estableció el matrimonio, un hombre y una mujer, no dos hombres o dos mujeres. Eso es diabólico. Entonces, el SIDA ha cobrado la vida de casi 40 millones. Y a nivel mundial, según las estadísticas que este servidor pudo encontrar, hay 70 millones de personas infestadas con el SIDA. ¿Qué le parece? 70 millones. Menciono 2002, 2003, 2004, ahí sigue para arriba el SARS, la gripe aviar, la gripe H1N1, el ébola, el MERS, el Zika y ahora el coronavirus. Qué interesante. O sea, esto, hermano y hermana, viene en aumento. Esto viene grave la situación, se está complicando terriblemente esto. Y por ahí me encontré un pensamiento en uno de los documentos que leemos nosotros donde dice que el único medio para mantener el orden y la equidad en el planeta es obedecer la ley de Dios. Y eso tristemente es lo que menos hace el ser humano. Quisiera leer una declaración de la hija de Billy Graham en Estados Unidos.
Dice esta declaración de la siguiente manera: si usted quiere, le podemos hacer llegar copia de estos documentos. Cualquier cosa que usted quiera, con mucho gusto, nosotros, el Ministerio de la Verdad Presente en Costa Rica, le podemos hacer llegar estos materiales. Esta declaración dice de la siguiente manera: la hija de Billy Graham fue invitada a uno de los programas mañaneros. Jane Clayson, una periodista reportera, le preguntó: ¿cómo puede permitir Dios algo como los ataques del 911 a la destrucción de las Torres Gemelas? Los ataques terroristas, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y que los terremotos ocurran. Esta muchacha, con mucha perspicacia, le contestó: Dios está más conmovido con todo esto que nosotros mismos. Pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas, y siendo un caballero, poco a poco ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. Sigue la entrevista. ¿Cómo podemos esperar o recibir bendición o protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? ¿Cómo podemos si con nuestros actos le estamos diciendo que se aleje? Me parece, dice ella, que todo empezó cuando Madeleine Murray O'Hare, de Estados Unidos, quien más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas y le dijimos: está bien, no más oración en las escuelas. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos: está bien. Luego alguien dijo que sería mejor que atendiera el doctor Benjamin Spock. Dijo que no debemos de castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportan mal, porque sus inocentes personalidades podrían dañarse o deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, el hijo de este doctor Spock se quitó la vida. Creemos que un doctor de su prestigio sabía lo que estaba hablando. Por tanto, apoyamos y creímos en su consejo: no castigar a nuestros hijos. Ahora nos preguntamos por qué nuestros hijos no tienen conciencia. ¿Por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué no les importa matar a desconocidos o compañeros de su clase o a sí mismos? Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que una gran manera se relaciona con el viejo proverbio: cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos, contestó esta muchacha, la hija de Billy Graham, a la periodista reportera. La Biblia dice en Gálatas 6:7: todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. En el día a día es común ver a las personas rechazar y hasta burlarse de Dios. Para cuando viene el mal o la tragedia provocada por nosotros mismos, achacarle a él toda la responsabilidad, preguntándose por qué este mundo va camino al infierno. Es asombroso ver cómo creemos lo que dicen los medios noticiosos y la prensa, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es gracioso ver cómo se diseminan tipos de chistes a través de las redes, cual fuego en el bosque, pero cuando se trata de un mensaje bíblico concerniente a Dios, la gente lo piensa dos veces o más antes de compartirlo. Y déjeme decirle que eso se llama duplicidad mental. Duplicidad mental es cuando Dios le dice algo a usted y usted dice: no, Señor, yo sé lo que tengo que decir, no es usted. Duplicidad mental. O sea, no es lo que Dios dice, sino lo que yo digo. Entonces, esta muchacha menciona que cuando es asuntos de Biblia y esto, la gente piensa uno o dos veces, lo piensan. Sin embargo, cuando son chistes y son cosas malas, ahí la persona es diferente. Es impresionante que los artículos, dice ella, lascivos, crudos, vulgares y obscenos,
vuelan como la pólvora en los medios cibernéticos, pero la interlocución pública sobre Dios y la Biblia está suprimido tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo. Esa es la realidad, hermanos y hermanos. Esto se viene dando por años, décadas y cientos de años. Inclusive déjeme decirle, si usted es un conocedor de la Escritura, si usted predica la verdad y va contrario a todo lo que enseñan los sistemas religiosos, nunca un medio de comunicación lo va a contratar para que usted hable, porque no le conviene, porque hay dinero de muchas empresas e instituciones religiosas que no le van a permitir que usted esté hablando la verdad. Esta es la realidad en esto. En los gobiernos es lo mismo. Busque usted un gobernador honrado, busque un diputado honrado. Oiga, lo quitan o lo matan o lo desaparecen. Esa es la realidad que estamos viendo en el planeta, y lo que esta muchacha está declarando no está diciendo ninguna mentira. Ahora, puede ser que no sé cómo estás viendo esto, pero hay gente que, o tal vez no se asusta, pero te digo algo. Ella dice al final, si te pido que envíes este mensaje, posiblemente no lo enviarás a muchos de los que están en tu listado de direcciones, porque no estás seguro de lo que ellos creen o de lo que pensarán de ti. Y enviarles este mensaje, siendo que es la opinión de Dios por la que debemos preocuparnos o al hacer o dejar de hacer algo. ¿Qué es lo que debemos de preocuparnos? Por lo que Dios quiere decirnos. Es interesante, voy a ver si encuentro por aquí. Ah, sí, por aquí está. A ver si lo encuentro por aquí. Una declaración muy interesante, voy a ver si la encuentro por aquí debe estar. De un máximo dirigente de los Estados Unidos de Norteamérica. A ver si la encuentro por aquí, quiero compartirla con ustedes, salió hace poco, no sé si usted la habrá leído. Pero voy a ver si la encuentro, dame un segundito. Ya le voy a mencionar aquí. Este congresista, aquí está, se la voy a leer. Dice, esta viene de Estados Unidos de Norteamérica, el congresista republicano Randy Weber derramó lágrimas mientras imploraba a Dios que perdone a los Estados Unidos por alejarse de las enseñanzas bíblicas y aceptar el pecado. Óigame, es el lugar Hollywood, es el centro de operaciones de Satanás para todo el planeta, porque ahí sale toda la basura que ha inundado el planeta, Hollywood. Entonces, cuando este congresista, Randy Weber, me gustaría conversar con él, yo sé que nunca lo voy a, pues sí, no voy a tener la oportunidad, pero me imagino que él resumió lo que Dios le dio en ese momento para decir. Oiga, él dice, el alejarse de las enseñanzas bíblicas y aceptar el pecado. El parlamentario se presentó en un evento celebrado en el Capitolio y dijo que es necesario que el pueblo norteamericano se arrepienta de sus pecados para que Dios bendiga el país. Déjeme decirle algo, hermano y hermana. Mire, tal vez usted no sabe, pero ojalá usted pueda seguir este ministerio. Cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no es una iglesia cristiana, persiguió a los europeos y masacró más de 150 millones de seres humanos en el viejo mundo, los fieles, los obedientes, buscaron el nuevo mundo y de ahí nace Estados Unidos. Estados Unidos nace de ahí. Vea qué interesante. Y Estados Unidos, cuando nace como una nación netamente protestante. El catolicismo no tenía campo en Estados Unidos. Ahí fue donde el Dios de Israel, el Dios de todos los tiempos, de Adán, de Eva, de Moisés, de los hebreos, de los apóstoles de Cristo, plantó ahí el estandarte de la verdad en Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica no es lo que es por el azar o porque hubieron hombres ahí que decidieron. No, Dios estableció esa nación como un muro para proteger y guardar al mundo. De hecho, que la mayoría de religiones protestantes nacieron de Estados Unidos, y sobre eso quisiéramos hablarles porque hay mucha historia sobre eso. Y entonces este hombre Weber, cuando menciona esto aquí,
Él sabe que Estados Unidos tiene que ser una nación netamente protestante. Lamentablemente, ya en la mayoría de cámaras legislativas, en todos sus círculos de gobierno, el catolicismo se ha intronizado. Hay miles de iglesias en estados católicos, Estados Unidos también. Estados Unidos ha sido infiltrado por el catolicismo. Entonces, este hombre Weber sigue diciendo en esto. Weber también pidió a Dios que perdone a los jueces y legisladores que promovieron leyes a favor del aborto, del matrimonio gay y la prohibición de la enseñanza de la Biblia en las escuelas. Óigame, hermano y hermano, un verdadero protestante nunca va a aprobar cosas como estas. ¿Quién aprobó estas cosas? ¿Cuál es la religión de estas personas que aprobaron eso? No estoy diciendo que por ahí puede haber un protestante medio desubicado, porque ya hay muchos que están bien desubicados, ¿verdad? Pero él está hablando y dice, en su oración Weber hizo referencia al Salmo número 1 diciendo, Padre, usted dice en su palabra que el hombre que medita en su ley es como un poderoso roble. Bienaventurado el que medita en tu palabra todos los días. Pero Señor, hemos procurado patear tu palabra fuera de las escuelas públicas. Padre, hemos tratado de sacar la Biblia fuera de las aulas, los 10 mandamientos de las paredes. Oh Señor, perdónanos según este hombre. Y ahí sigue hablando del matrimonio y de las matanzas. Oiga, es impresionante lo que este hombre dice. Entonces, mi hermano y mi hermana, en esta hora quisiera mencionarles lo siguiente. Usted y yo y el planeta somos víctimas de sistemas religiosos que lamentablemente nos han vendido una vida disoluta, permisiva, desobediente y donde se nos ha permitido hacer lo que el ser humano quiere. Ha habido leyes, tanto en los gobiernos como en las iglesias, para detener toda esta marea de males. El problema viene desde arriba y como consecuencia nosotros en cierto sentido hemos sido víctimas. Pero si yo he sido víctima hasta hoy, y si hasta hoy estás escuchando esto, es hora de que hagas un alto en el camino. Porque esto es lo que están declarando esta muchacha, la hija de Billy Graham, este senador lo está diciendo, y la historia nos registra todo lo que ha venido pasando y todo lo que viene para el planeta. Y quisiéramos decirte en esta hora que hay un capítulo en la Biblia, especialmente en uno de los libros que casi ninguna iglesia usa porque no le conviene, que es el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vea lo que dice Apocalipsis 17, del versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aguas en la Biblia es en el capítulo aquí mismo, en el versículo 15, nos menciona Apocalipsis 17, usted lo puede leer, dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, porque usa la palabra, dice, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando habla de una ramera que está sentada sobre, o sea, que domina multitud de gente, dice en el versículo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, con todo su sistema doctrinal, han embriagado al mundo. Sí, hermano, déjeme decirle, por ejemplo, un ejemplo nada más, el asunto de la inmortalidad del alma. Este sistema enseña que usted se muere y si es bueno va directamente al cielo. Y si es malo, pues le hacen una serie de ceremonias y usted lo pasan de un lugar a otro. O sea, le están enseñando al ser humano, usted nunca va a morir, usted es eterno porque usted muere y va para arriba. No murió nunca, siguió viviendo. ¿Dónde enseña eso la Biblia, por favor? Y esta doctrina se ha infiltrado en las iglesias evangélicas también. Porque hay mucha gente que dice, pasó a la presencia. ¿Cuál presencia del Señor? ¿Dónde dice la Biblia eso? Búsquelo en la Biblia, no existe. Entonces, estamos recibiendo un sistema religioso que se inició en el año 321, se consolidó en 1538, gobernó hasta el año de 1798, fue derrocado por Napoleón y nuevamente en el año 1929 Mussolini le devuelve el poder y es el que quiere controlar el planeta y está tratando de establecer un imperio a nivel mundial. ¿Qué le parece? Qué impresionante, ¿verdad?
Sigue diciendo el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia, escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la misma bestia que habla el libro de Daniel. De hecho, que hablando con mi hijo y algunos hermanos, vamos un día de estos a explicar el tema de las 70 semanas y de la profecía de Daniel, que tiene su cumplimiento en Daniel y en Apocalipsis, en temas posteriores. Versículo 4, la mujer estaba vestida de, oiga, ¿de qué color estaba vestida? ¿Quiénes usan este color de vestimenta? Púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas, perlas, y tenía en la mano, ¿qué? Un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿A quién señala esto? Al buen entendedor, pocas palabras. Decía un pastor, al vivo con señas y al tonto con palos. No hay más, decía mi mamá, en paz descanse, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y vea el título que da en el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande. Misterio, ¿por qué? Porque ni ellos mismos pueden explicar muchas de las doctrinas. Por ejemplo, la doctrina de la Santísima Trinidad, ni ellos pueden explicarla. ¿Qué dicen? Es un misterio. No pueden explicarla. Se llama Babilonia porque la palabra Babilonia significa confusión. La Grande, la madre de las rameras. Oiga, la madre de todas las rameras. Ya la palabra ramera es la madre de las prostitutas. Ramera, busca una Biblia, es prostituta. Lo que pasa es que hay que ser muy diplomático y no hay que hablar así para que la gente... No, hermano y hermano. Déjeme decirle, cuando Jesús fue llamado y los discípulos le dijeron, mira, Herodes te manda a llamar. ¿Y sabe qué contestó Jesús, hermano y hermanos? Usted lo puede leer en los evangelios. Dígale a esa zorra que en 3 días voy a llegar allá. Así la llamó. Y cuando usted busca la definición de la palabra zorra, eso era Herodes, igual que una zorra. Eso lo he puesto a estudiar en la Biblia. O sea, Jesús muchas veces fue gráfico. Y hermanos, vea que tenemos que ser gráficos para que los seres humanos tenemos que entender. Porque el que no entiende a la buena y veces entiende a la mala. Y hay gente que no entiende de ninguna forma. No entendemos los seres humanos. Esta es la trágica historia del ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado en nuestra vida y no hemos entendido que necesitamos un Salvador, que Él vino a salvarnos para redimirnos de la maldición del pecado. Y Él quiere darnos bien, Él quiere recuperarte, Él quiere llevarte a la eternidad. Pero tienes que buscar tu palabra y entender qué es lo que te está rodeando y quiénes te están dirigiendo. Y vea qué interesante, el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y ahí sigue diciendo la historia. Qué interesante, hermano y hermana, porque hemos estado siendo gobernados de una manera alejada de Dios por los sistemas religiosos. Y cuando dice Babilonia, la madre de las rameras, porque las hijas de ellas son, oiga, son todos los sistemas religiosos que han permitido que doctrinas de ellas se infiltren en las iglesias protestantes. Eso está en la Escritura, hermano y hermano. En esta hora, déjame mencionarte que el Señor quiere dejarte de tarea lo siguiente. Revisa el capítulo 16 de Apocalipsis, porque Dios dejó la Biblia para que usted la entienda. Ahí vienen 7 plagas que van a hacer cosas serias para el planeta. Y si esto se viene desarrollando, algunos cristianos dicen que esta es la última etapa antes de que Jesús venga. Yo no digo directamente eso porque no tengo un escrito. Sé que tienen que haber los acontecimientos, pero el tiempo lo maneja Dios. Entonces, estas 7 plagas que vienen van a hacer esto que está pasando, hermano y hermana. No es ni una sombra de lo que viene. No es ni una sombra de lo que viene. No es ni una sombra de lo que viene. Entonces, déjame decirte algo muy importante. Que en Apocalipsis capítulo 16 vienen 7 plagas. 7 plagas vienen ahí. Y lo puedes leer el capítulo 16 completo. Léete el 17, puedes leer el 17, puedes leer el 17 y puedes leer el capítulo 18. Lea lo ocurrido los 3 capítulos. Mire, más claro que el agua no está lo que viene para el planeta. Sin embargo, la palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recupera 2 cosas importantes: tu libertad de conciencia, tu libertad de expresión, inalienable es esto, no es negociable. Dios va a poner en ti la verdad en su totalidad para que Dios pueda respaldarte, pueda cuidarte junto a tu familia cuando esto venga, porque la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará de la plaga destruidora, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Pero dice, escudo y adarga es que su verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Entonces, hermano y hermano, en esta hora queremos motivarte para que puedas trabajar en esto. Si se te complica leer o estudiar, el Ministerio de la Verdad Presente, Costa Rica, está para predicar la verdad. Sigue nuestro ministerio, queremos, si nos llamas, darte materiales, documentos, todo lo que has escuchado hoy tenemos evidencia, tenemos discos, materiales. A nivel mundial estamos trabajando en todos los países, casi estos ministerios, para que Dios pueda prepararte para lo que puede venir, si es que nos toca, que puede ser más grave, y sobre todo para que cuando Jesús venga podamos alcanzar la eternidad. Que tengas el resto de este hermoso día, muchas bendiciones y que Dios te guarde. Vamos a concluir con una oración para agradecer a Dios por habernos permitido estar con ustedes. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento de todo corazón, porque todos venimos de Adán y Eva y somos una familia. La Biblia dice que Jesús murió por todos los seres humanos. Y al final, ojalá podamos, la gran mayoría, alcanzar la eternidad. Si hemos alcanzado eso, que no podemos equivocarnos. Hay un cielo que ganar y un mundo que perder. Si te equivocas en esto, lo habremos perdido todo. No podemos perder el cielo. No podemos perderlo, mire, bajo ninguna circunstancia. Primero Dios, segundo las personas y tercero las cosas. Hay que cuidar esto porque estamos muy cerca de que Jesús regrese a la tierra. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, gracias porque tu palabra, dice Jesús en San Juan 10, nos hace libres de la esclavitud del pecado. Posiblemente hemos estado muchas veces esclavos de trabajos, de negocios, de sistemas religiosos, de leyes gubernamentales, pero en Cristo hay libertad, Señor. Ayúdanos para que podamos de hoy en adelante reafirmar nuestro compromiso, Señor, de ser estudiantes de la Escritura, para ser personas inteligentes, personas que queramos sabiduría y sobre todo tengamos ciencia para hacer las cosas, para poder tomar decisiones importantes en este tiempo tan difícil. Nosotros, los hermanos del Ministerio de la Verdad Presente, estamos comprometidos orando todos los días por todos los hermanos que nos ven y nos escuchan. Queremos, señores, que usted los pueda bendecir, los pueda guardar, son tus hijos, los amas. Posiblemente algunos no los conocemos por nombre, Padre Santo, pero queremos pedirte que los protejas y los guardes de estas enfermedades, de todos los problemas que están viniendo al planeta, y que, Señor, ellos puedan comprometerse contigo, con tu palabra, y recuperar su vida litúrgica. Hermano y hermana, es importante, Señor, que puedas entender que tenemos que sacar tiempo para las cosas espirituales. Debemos de tratar de buscar una vida piadosa, una vida religiosa ordenada, basada en los principios, verdades, estatutos y preceptos y mandamientos de este libro santo, la palabra divina, el oráculo divino, la Biblia, que es la palabra de Dios. Danos tu bendición en esta hora, guárdanos, Señor, en estos próximos días, y gracias, Señor Jesucristo, por su sangre bendita, su muerte vicaria en la cruz del Calvario, y hoy como ministro del Santuario Celestial, usted regresará para recoger a sus hijos de todas las edades. Honramos tu nombre en esta hora y te agradecemos, Padre Celestial, porque tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, tú lo vas a dar. Y es en ese nombre que en esta hora queremos pedirte esas cosas, en el nombre de aquel que es el principio y el fin, que es el alfa y el omega, nuestro amado y buen Señor Jesucristo, que te pedimos estas cosas. Amén y amén. Que Dios les bendiga.